Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra, conducido por el pastor John Virela. Este programa La Voz de Dios sale al aire los días de lunes a viernes por la 95.9 Alégrate a las 7 de la noche. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la 95.9 Alégrate, bajo la supervisión del hermano Douglas Áñez. También los días sábados a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde por la 92.7 bajo la supervisión del hermano Robin Parra. También salimos al aire los días sábados a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía. Invito a nuestra congregación, la Comunidad Cristiana, ubicada en Sabaneta por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo el restaurante Domingo, a la tercera cuadra, a mano izquierda. Allí tenemos servicio los días miércoles a las 7:30 de la noche y los días domingo a las 9 de la mañana. En Santa Cruz de Mara, Villa El Moján, sector Planetario. Allí entre el Ranchón de Luis y el Planetario, en esa calle al tapón, tenemos servicio en ese lugar los días jueves a las 7 de la noche y los días domingo a las 7 de la noche. También, si usted vive en la Cañada de Urdaneta, también está cordialmente invitado a compartir la palabra de Dios. Nosotros nos reunimos en el sector El Taparo los días viernes y los domingos. También nos reunimos allá en el sector El Taparo. Para mejor información, comuníquese conmigo a mi teléfono personal al 0426-100-7839. Mediante este número, este teléfono, también usted puede compartir con nosotros en cada programa. Puede enviar su opinión, su pregunta, su petición de oración. Escríbanos al 0426-100-7839. Bien, hermano, este es tu programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra, y el día de hoy estaré compartiendo con usted un tema de suma importancia. El tema será basado en la santidad. La santidad, la importancia de la santidad en nuestras vidas como cristianos, ya que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lamentablemente este tema de la santidad ha sido muy, dañado, perjudicado, lamentablemente, por la secta católica, que es la que dice que santo solamente es aquel. Para ellos, los santos son aquellos que el Papa de turno canoniza o proclama como santo delante del mundo. Pero lamentablemente eso no es cierto. Lamentablemente ellos se están equivocando, porque la palabra santidad quiere decir, por ejemplo, santificar, según el diccionario bíblico Orlando Boyer, significa volver sagrado o separar algo, o también consagrar. La palabra santificar significa volver sagrado, separar, consagrar a algo o a alguien. Según la Biblia, santo es todo aquel que cree en Cristo Jesús de todo corazón. Según la Biblia. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo Jesús por la fe, recibe el Espíritu Santo que lo santifica para el Señor. Amén. Esta santificación viene mediante el arrepentimiento y el perdón de pecados, cuando Cristo te limpia de tus pecados por la fe. Eso lo explica claro el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, cuando dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Allí queda totalmente santificado el hermano o la hermana en el momento en el cual cree en Jesucristo y el Espíritu viene a su vida, y por haber recibido la verdad queda santificado. Para Dios es un hombre o una mujer santa, aunque para el mundo sigue siendo lo mismo, y el mundo no perdona, y el mundo los mira de la misma manera y piensa igual de ellos. Para Dios no. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas serán hechas nuevas. Y cuando Dios perdona tu pecado, dice la Biblia que Él nunca más se acuerda de ello. Recuerden al profeta, al rey David, cuando pecó con Betsabé, y después más adelante, al pasar el tiempo, Dios le dijo a Salomón: sé perfecto como tu padre David fue perfecto delante de mí. ¿Por qué si David había pecado? ¿Por qué si David había cometido adulterio? ¿Por qué Dios le dice a Salomón que David para él había sido perfecto? Simplemente, hermano o hermana que me estás escuchando, porque David se arrepintió de su pecado. Y en el momento en el cual David le pide perdón a Dios, Dios perdona su pecado, lo borra y más nunca se acuerda del error de David. Dios no es como muchos de nosotros que a veces decimos que perdonamos, pero no nos olvidamos de lo que nos han hecho. No, cuando Dios perdona, Dios se olvida de tu pecado. Por eso hoy es una nueva oportunidad, un hermoso día, como para pedirle perdón a Dios y entrar delante de Él con toda confianza, a pedirle y a tener comunión con Dios para que siga guiando tu camino. Como dice el apóstol Pablo, Dios ruega por medio de nosotros. Nosotros rogamos, ¿verdad?, a usted. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Porque para Dios el perdón es fácil, hermano. Para Dios es fácil perdonar. A veces es que para nosotros es difícil pedir perdón. Arrepiéntete de tu pecado y en Cristo Jesús recibirás perdón y serás santificado por Él. Y delante de su presencia tú serás desde hoy un hombre o una mujer santa. Bien, por eso, según la Biblia, hermano, santo es todo aquel que recibe al Señor. Podemos ver el ejemplo en las cartas del apóstol Pablo. Vamos a leer algunas. El comienzo, cómo Pablo se dirige a las iglesias. Por ejemplo, el libro de Efesios. Efesios capítulo 1 dice de esta manera, versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo llama santo a todos los hermanos de la iglesia que estaban en Éfeso. Estos santos no aparecen sus nombres, por eso es imposible, hermano, que santos sean aquellos que la iglesia católica dice que son santos. ¿Por qué, hermano? Porque eso es imposible. Nosotros podemos entender, según la Biblia, que santo es todo aquel que recibe el perdón de pecado y la santificación de Dios mediante el Espíritu Santo y la fe en Jesucristo, la fe en la verdad. Filipenses también dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Por eso, hermano, es hora de que usted lea la Biblia, medite y, bueno, se reconcilie con el Señor. Hoy en día hay una corriente, lamentablemente, dentro de supuestos pastores cristianos o
pseudoapóstoles que dicen que un cristiano o una cristiana puede tomarse una, que dos, que tres, que cuatro cervecitas, unas copitas de ron, de vino, con tal y no emborracharse. Todo está bien, eso no es pecado y eso está bien delante del Señor, porque la Biblia no condena el alcohol. Ahora, si nos vamos a estas, en la Biblia no aparece la palabra cocaína. Esto no quiere decir que podemos fumar cocaína. En la Biblia no aparece la palabra marihuana. Esto no quiere decir que nosotros podemos fumar marihuana. En la Biblia no aparece que usted y yo, hermano, no podemos jugarnos un parlay, ¿verdad? Con tal y no gastemos las plata de nuestra familia, de nuestras casas, de nuestros hogares, y por eso vamos a jugar parlay. No, mi hermano, a Dios no lo vamos a engañar. A mí nadie me va a decir, el Espíritu Santo me está guiando a tomarme una cervecita, o a jugar un parlay, o a fumar un tabaquito de marihuana. No, mi hermano, nosotros somos santos, santificados por Dios, y Dios quiere que usted y yo estemos separados de las cosas del mundo, de las cosas que han perdido al mundo, de la inmundicia, de la lascivia, de todas esas cosas, pues la voluntad del Señor es nuestra santificación. Nuestra santificación, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si usted antes era un borracho, ¿por qué ahora se va tomando una cervecita? ¿Por qué le hace falta tomarse una cerveza? Así no se vaya a emborrachar con una cerveza, hermano. ¿Por qué le hace falta? ¿Por qué tiene que tomársela? ¿Qué es lo que lleva a que usted se tome una cerveza? Yo no creo que ese impulso sea del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 al 8. Dice Pablo de esta manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que usted esté separado solo para Dios, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Estos supuestos apóstoles, pastores que enseñan, ¿verdad?, a que nosotros como cristianos santos, apartados para el Señor, podemos tomarnos una y dos, tres cervecitas, porque ellos lo hacen también, y no voy a decir nombre porque voy a ser prudente, ya que, bueno, es mejor callar en este caso, porque la emisora no es mía, la emisora tiene un dueño. Yo no sé hasta dónde llega la prudencia de los hermanos, de los dueños de la emisora, los encargados de esta emisora, y yo tengo que ser respetuoso, ya que lo que yo tengo es un programa, ¿verdad? Porque si ocurre un problema, algo se ve mal, que sea por mi culpa, y bueno, que tenemos que predicar la verdad, no es la manera de hacerlo. No voy a decir nombre, pero por ahí hay un grupo de pastores, ¿verdad?, que se la mantienen metidos en cantinas y en el Sambil y en tasquitas por allí de vez en cuando, tomándose sus cervecitas, su vinito, su roncito, y eso es algo antibíblico, que no es un ejemplo para las iglesias. Y por eso estos pastores también enseñan a sus
los hermanos que se congregan en sus iglesias, que ellos pueden tomarse unas que dos cervecitas con tal y no se emborrachan. ¿De qué versículo se agarran ellos? Bueno, ellos se toman de, por ejemplo, Mateo 11. Lea conmigo Mateo 11, porque yo voy a aclarar estos versículos. Mateo 11, versículo 19, dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esto lo dijo Jesucristo, porque Jesucristo bebió vino, ¿verdad? Bebió vino. Sí, eso no se puede negar. Jesucristo tomó vino. Jesucristo, por ejemplo, en la fiesta de Canaán, convirtió el agua en vino. Sí, Él convirtió el agua en vino. Pero Él no convirtió el agua en vino para que se emborrachase. Aunque ya habían unos que estaban borrachos, otros que apenas estaban empezando, y otros que todavía no habían tomado vino. Él simplemente convierte el agua en vino y hace un prodigio, y es una señal, ¿verdad? Es su primer milagro, su primera señal, Entonces, Él no convierte el agua en vino para que la gente se siguiera emborrachando, no, sino para que le dieran un uso moderado, porque antes se podía usar el vino con moderación. Recuerde que Él no convirtió el agua en cacique, sino en vino. En vino, hermano. Y había una fiesta, había una celebración en Canaán, y eso era normal para ellos en aquel tiempo. Estamos hablando de otra dispensación. Y el vino en aquel entonces era lo más saludable que existía, hermano, en el planeta Tierra. El vino era una de las cosas más saludables, de las bebidas más saludables. Era más saludable que el agua, por si usted no lo sabía. Porque en aquel tiempo el agua no era mineral, hermano. No le vendían agua en botellita ya bien limpiada y bien purificada. No, mi hermano. A veces habían tiempos donde el agua se contaminaba, hermano, y eso eran en pozos y en ríos, y a veces el agua venía como con bacterias y contaminada, y empezaban a enfermarse las personas. Por ejemplo, Timoteo sufrió de eso. Hubo un tiempo en el cual sufrió de eso, por beber agua. Quizás se enfermaba del estómago y tenía problemas estomacales, hermano. Y por eso, si usted lee Primera de Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo, lea conmigo Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Dice de esta manera el apóstol Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, porque el vino era más saludable que el agua. Hermano. Por eso, hermano, no podemos dejar que nos engañen con tantas filosofías y huecas sutilezas, porque sacan el texto del contexto, ¿verdad?, para inventarse un pretexto. Y qué buen pretexto, hermano, tomarse una cervecita después que habían escapado del lazo del diablo en el cual estaban cautivos. Como yo, que fui un borracho cuando no conocía al Señor, voy a llegar ahora en el Señor y voy a jugar con fuego, hermano? Voy a jugar con aquella bebida que me tenía esclavizado. No, mi hermano. Y así usted nunca haya bebido. Peor, si usted nunca bebió cerveza en el mundo, ¿por qué en Cristo Jesús ahora sí se va a tomar una cervecita? ¿Qué quiere demostrar? ¿A quién quiere agradar? Si usted lo hace, no anda conforme al amor, porque usted sabe que muchos cristianos se van a sentir mal por eso. No podemos, hermano, hacer esas cosas. Nosotros somos santos, fuimos apartados del mundo. Lea conmigo Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10.
versículo 23 en adelante. Dice de esta manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Es decir, que usted y yo sí podemos comer morcilla, sí se puede comer sangre, o sea, una morcillita de vez en cuando, sí se puede hacer. Pero, mire lo que dice Pablo: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed, así sea un brujo, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la de él, la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Pablo está diciendo: tú puedes comer de todo, pero si hay alguien que está a tu lado, todavía es incrédulo, si es hermano más todavía, te dice: oye, mire, no coma eso porque eso fue sacrificado, y ok, tú lo haces solamente, hermano, por no dañarle la conciencia a esa persona. Por amor, quieres cobrar con amor, no para agradarle, no, sino porque si tú te comes eso, ¿verdad? Él quizás va a pensar que tú participas de ese sacrificio. Entonces, Pablo está diciendo que a pesar de que podemos hacer algunas cosas, no todo edifica y no todo nos conviene. Y a pesar de que podemos hacerlo, hermano, para no dañar a otro, no lo hagamos, hermano. No lo hagamos. Hermano, mire la actitud del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 8, versículo 8 en adelante. Mire qué hermosas palabras la del apóstol Pablo cuando dijo: porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Porque si tú eres cristiano y te ven adorando un ídolo y te tienen como un verdadero cristiano, el que es cristiano va a decir: no, yo voy a imitar al hermano, también voy a adorar a ese ídolo. Y si te ve con una cerveza en la mano, ¿qué va a pensar? Ah, pero eso está bien, y yo también voy a imitar al hermano. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 11: y por el conocimiento tuyo, porque tú tienes una fe inmensa y no eres religioso, por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Este sí es un verdadero cristiano. Este sí es un verdadero hombre de Dios, el apóstol Pablo. Y mire lo que dijo el apóstol Pablo. Lea conmigo Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, desde el versículo 14 en adelante. Dice de esta manera: yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea,
Si por causa de la comida tu hermano es contristado, hermano, así tú lo puedes hacer. Ya no andas conforme al amor. No, hermano. No hagas que por la comida tuya, y por lo que tú estás comiendo o bebiendo, se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para ti delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe es pecado. Así que, hermano, trata de no hacer tropezar, ¿verdad?, a los hermanos con tu comida, con tu bebida. Nosotros fuimos llamados a santificación. A santificación. El apóstol Pablo dice en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, de esta manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sí, Jesucristo nos hizo libres, pero no podemos utilizar esa libertad para darle rienda suelta y complacer todos los deseos de nuestra carne. No, hermano, no. Debemos apartarnos solo para el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice de esta manera: por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que, hermano, santidad es nuestro llamado, santificarnos. Como dice Pedro, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, cuando recibimos de nuestros padres esos malos ejemplos, ahora nuestro Padre Celestial nos da otro mejor ejemplo. Él es santo, Él es puro, Él es bueno, Él es benigno. Debemos nosotros ser y tratar de ser igual a Él, como dice el apóstol, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin santidad, dice la Biblia, que nadie verá al Señor. Mire, y la santidad es el fundamento para todo lo que usted quiera hacer para agradar a Dios. Mire, sin santidad nada de lo que usted haga vale para Dios. La alabanza, la ofrenda, sacrificio físico, la danza. Y pare usted de contar todo lo que usted pueda hacer para el Señor. Pare usted de contar. Todo esto debe tener como fundamento la santificación. Porque si no hay santidad para Dios, eso no llega con olor fragante, sino, hermano, con un olor de una peste. Según Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nos explica que ese es el fundamento para todo lo que nosotros vamos a hacer, para que pueda agradar a Dios lo que hagamos. Porque como le dijo Dios a Saúl, vale más la obediencia del sacrificio. No es que el sacrificio no vale nada, no, sí vale, pero cuando tiene como fundamento la obediencia. Por eso dice, vale más el sacrificio que la ofrenda, vale más la obediencia que el sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio vale, pero vale más la obediencia. Si no hay obediencia, el sacrificio, allí sí no vale, pero nada. Según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, dice el apóstol Pablo, versículo 1 y 2, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Agradable y perfecta. Primera de Pedro, capítulo 2. Ubíquese conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, para que vea el consejo inspirado por el Espíritu Santo del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedra viva, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Porque dice que aceptables a Dios, porque Dios
no todos los sacrificios Dios los va a aceptar. No, para que Dios acepte un sacrificio debe ser espiritual, debe ser santo, debe tener como fundamento la obediencia y la santidad. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, hermano, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Vamos a leer las palabras del apóstol Pablo, a seguir escudriñando lo que dice la Biblia acerca de la santidad. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14, dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Usted no puede presentarse como instrumento a Satanás, a ir a tomar cerveza y a llevar a hermanos a tomar cerveza, y quizá usted no caiga, pero otro hermano sí vaya a caer, y por causa de lo que estás haciendo, otro hermano, por causa de tu comida o tu bebida, otro hermano por quien Cristo murió, sea descarriado y se pierda. Versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor, hermano. Así que, si usted es cristiano, muestre con sus obras, en sabia mansedumbre, usted es un hombre lleno del Espíritu Santo. No nos engañemos, hermano. No nos engañemos. La Biblia nos manda a santificarnos. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, nuestra santificación. De eso no hay duda. El apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 3, dice de esta manera, versículo 1 en adelante: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, el que tiene la esperanza, no la esperanza, no vamos a inventar y ir más allá de lo que está escrito. La esperanza en que va a ser salvo por Jesucristo. El que tiene la esperanza de que Cristo le dijo que sería salvo por la fe, el que tiene esa esperanza en que Dios lo va a amar eternamente, el que tiene la esperanza de lo que prometió Cristo, que vendría por su iglesia, de lo que prometió el Señor, que nos iba a dar vida eterna. El que tiene esta esperanza, el que es cristiano verdadero, se purifica a sí mismo, así como Jesucristo es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y recuerde que la ley no fue escrita para el cristiano, sino para el mundano, para el impío, para el pecador, para el homicida, para el patricida, matricida y para todo el que se oponga a la sana doctrina, como dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo apareció para limpiarnos de los pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él, en Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijito,
nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Este es un hijo del diablo según lo establecido por Dios en la Biblia. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto mismo apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado, la maldad y todas las tinieblas. Así que, hermano, fuimos llamados a santificación. Somos hijos de Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 12, lo que le decía hace rato. Se lo voy a leer y para que usted guarde el versículo también. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todo y la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Y como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, cuando dijo: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga, hermano. Tenga mucho cuidado. Camine con reverencia, con el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. No fuimos llamados a inmundicia, sino a santificación. Así que seamos ejemplo en nuestra congregación, en nuestros hogares, en las calles, donde quiera que estemos, y agrademos a Dios, porque ese es nuestro culto espiritual: santificarnos y ser obedientes a Él. Esa es la verdadera adoración del creyente. La verdadera adoración del creyente es la santificación. Muchos, lamentablemente, hermano, le han puesto el nombre de adoradores a los cantantes. Y esto deja excluido a los mudos, a los sordomudos, de ser adoradores, porque como son mudos, y para muchos los adoradores son los cantantes, imagínense, los mudos no pueden ser adoradores. Y la Biblia dice que Dios está buscando tales adoradores, los que le adoren en espíritu y en verdad. Eso no está hablando nada más y nada menos que de la santificación, de la obediencia y de la pasión y el amor que siente ese hombre o esa persona hacia Dios. No está hablando de cantar. Eso es alabar. Eso es cantarle al Señor. Adorar tiene que ver nuestro sacrificio santo y agradable a Dios. Como dice Pablo: presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es el culto del adorador, nuestro culto racional. No podemos ir más allá de lo que está escrito y poner nombres, hermanos. ¿Cómo vamos a llamar adorador a un hombre que para cantarle a Dios cobra? Que para cantarle a Dios hay que pagarle. ¿Cuál es el sacrificio que está haciendo ese hombre, hermano? ¿Acaso no es el mismo sacrificio que hace Daddy Yankee? ¿Acaso no es el mismo sacrificio que hace Madonna? ¿Que hace el homosexual Ricky Martin? ¿Qué hacen de más los cantantes cristianos estos que cobran para ir a un lugar? Cobran para que lo vean cantándole a Dios. ¿Qué adorador se va a llamar eso, hermano? Hay que llamarlo por su nombre. Son cantantes cristianos y ya, hermano. No es que sea pecado ser un cantante cristiano. ¿Pero por qué? El adorador. Como si fuera el único. No, hermano. Todos somos adoradores. Los cristianos, todos somos los adoradores de Dios. Y uno se atreve a utilizar ese versículo de Juan cuando dice que tales adoradores está buscando el Padre cuando van a cantar. No, hermano. No podemos caer en esas ignorancias, hermano. Son cantantes cristianos. Y Daddy Yankee es un cantante mundano.
Todo lo que tiene que hacer Daddy Yankee, Don Omar y Ricky Martin y esa gente, todo eso lo hacen los cantantes cristianos. Escribir, trabajar y dale para acá y dale para allá, se esfuerzan y todo tiene que esforzarse. No el ministerio, porque ese es un ministerio. ¿Qué ministerio, hermano? Entonces todos los que trabajan tienen un ministerio. El ministerio del albañil, el ministerio del abogado, el ministerio del que maneja el carro, el bus, el taxista. Todo es un ministerio. No, hermano, eso es un trabajo. No podemos ir más allá de lo que está escrito, hermano. Ministerios son los predicadores, los que trabajan en la obra, en las iglesias, que se dan para los hermanos, que se preocupan por las almas. Esos son ministerios, según la Biblia, 5 que estableció el Señor: apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, más nada. No, el ministerio del salmista. Ahora salió el otro ministerio, que salió el nuevo apóstol que declaró ahora el ministerio de los salmistas. Una Biblia que estaba escondida, que sacaron ahora para este tiempo. No, hermanos, no podemos, hermanos, aceptar tantas locuras y tantas cosas. Santo es aquel que cree en Cristo y se santifica y empieza a adorarle con su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar. Esa es la adoración del creyente, la santidad. Espero que este tema, hermano, haya sido de edificación para usted y le haya enseñado algo. Y bueno, cualquier cosa usted me puede escribir al 0426-100-7839. Recuerde que este programa sale al aire de lunes a viernes por la 95.9 FM. Alégrate, a las 7 de la noche, de lunes a viernes, bajo la supervisión del hermano Douglas Aña. Y los días sábados también por la 95.9 a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde. Por la 92.7 Buenas Nuevas, también allí con nuestro hermano Robin Parra en los controles y bajo la supervisión del hermano Robin Parra también. Salimos al aire los días sábados a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía por la 92.7 Buenas Nuevas. Le invito a nuestra congregación, la Comunidad Cristiana La Voz de Dios. Nosotros estamos ubicados en Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo por el restaurante Domingo, allí a la tercera cuadra a la mano izquierda. Desde que Domingo usted mira allí subiendo, mira ahí en la carretera, mira, y va a ver de ahí de que Domingo se ve en la esquina de la mano izquierda, la tercera mano izquierda, allí se ve la esquina, unas paredes grandes así gris azulado con pilares anaranjados. Allí estamos ubicados. Allí tenemos servicio los días miércoles a las 7 de la noche. Miércoles a las 7 de la noche. Y los días domingo a las 9 de la mañana. También pastoreo la iglesia La Voz de Dios allí en Villa El Moján, sector Planetario. Allí entre el Planetario y el Ranchón de Luis. Allí en esa calle Al Tapón. Tenemos servicio los días jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Yo también los domingos llevo la palabra y a compartir con mis hermanos allá en la Cañada de Urdaneta en el mediodía, en el sector del Taparo. Para más información, usted se puede comunicar conmigo al 0426-1007839. Repito, 0426-1007839. Este fue tu programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra, conducido por el pastor John Pirela, servidor por amor de Cristo Jesús. Dios les bendiga y les guarde. Jesucristo les ama.